Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y tratamos de hacer una biografía con él basándonos en los datos que encontramos. Los personajes pueden ser tanto de ficción basados en novela, en cómic, en películas, cine o en series de televisión. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Ezio Auditore. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Ezio Auditore da Firenze, nacido en la República de Florencia, en Italia, el 25 de junio de 1459 y fallecido el 30 de noviembre de 1524. Es un personaje ficticio de las sagas de videojuegos de ficción histórica Assassin's Creed, protagonista de los videojuegos Assassin's Creed 2 y sus spin-offs Assassin's Creed 2 Discovery y Project Legacy. También fue protagonista en Brotherhood, en Revelations y además apareció en las novelas Renacimiento, Hermandad y Revelaciones, y en las películas Línea de Tiempo, Assassin's Creed Embers y Ascendencia. Bien, Ezio es uno de los antepasados de Desmond Miles, protagonista de la cronología actual y de la trilogía original de Assassin's Creed. Durante el desarrollo de los juegos, Ezio busca la venganza de su familia sobre los templarios, dirigiendo después la lucha contra los templarios en Italia, además de en España y el Imperio Otomano como mentor de la Orden de los Asesinos. Tras descubrir el fruto del Edén en Assassin's Creed Revelations y las intenciones de Altair, Ezio finalmente se retira a la ciudad de Florencia, observando sus últimos años en la película animada Assassin's Creed Embers. Bien, nacido en una familia noble de Florencia, su padre era Giovanni Auditore, un banquero amigo personal de Lorenzo de Medici, con múltiples conexiones a lo largo de Italia. A lo largo de la obra, sobre todo en el prólogo del juego, los personajes y las escenas muestran que Ezio es un joven apasionado con fama de Don Juan, que goza de una vida apacible siempre en compañía de su hermano Federico. En la obra, su madre María Auditore definió a su hijo como competitivo, tercio y mal hablado, pero tan apasionado que es imposible echarle nada en cara. La vida de Ezio se ve sacudida cuando su padre y sus hermanos son arrestados acusados de conspiración. Y Ezio solicita la ayuda de Uberto Alberti, un viejo amigo de la familia. Sin embargo, este traiciona a los Auditore y Giovanni Federico y Petruccio son ahorcados en la plaza de la Señoría, con Ezio entre la multitud incapaz de rescatarlos. Ezio se venga de Uberto asesinándolo y después huye de Florencia junto a su madre y su hermana. Son acogidos por su tío Mario Auditore, el señor de Monteriggioni. A través de su tío, Ezio descubre que su padre era un asesino y que los hombres responsables de su muerte eran templarios, enemigos ancestrales de los asesinos. Asimismo, Mario se revela a sí mismo como un asesino igualmente y se dispone a entrenar a su sobrino para que continúe el legado de su padre. Ezio inicia su lucha contra los templarios dirigidos por Rodrigo Borgia, más conocido como el Español, el cual pretende conseguir el fruto del Edén, un objeto ancestral de poderes inimaginables. Ezio primero desbarata la conspiración de los Pazzi en Florencia, salvando la vida de Lorenzo de Medici. Posteriormente colabora con Caterina Sforza para acabar con la influencia templaria en Forli, y finalmente viaja a Venecia donde elimina a los Barbarigo. Durante su viaje, Ezio se relaciona con diversas figuras políticas italianas de su tiempo, Leonardo da Vinci, Nicolás Maquiavelo o Bartolomeo de Alviano. Tras confrontar al propio Rodrigo Borgia en Venecia, descubre que éste está en posesión del fruto, creyendo que él es el profeta que conducirá a los templarios a la victoria final. Ezio consigue vencer a Rodrigo, pero este huye dejando el fruto atrás. En este momento, los colaboradores de Ezio revelan que ellos también son asesinos,
Ezio es también introducido en la Orden de los Asesinos, afirmando que él es realmente el auténtico profeta. En 1490, Ezio acude a España, donde ayuda a Luis de Santángel a librarse de los templarios dirigidos por Tomás de Torquemada, los cuales pretendían infiltrarse en el viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Los templarios poseen una influencia decisiva en Castilla y son los responsables de que los reyes católicos tomen Granada en 1492, teniendo Ezio que salvar al último rey de Granada, Boabdil. Años después, en 1499, Ezio sigue la pista de Rodrigo, ahora convertido en papa. Le sigue hasta el Vaticano, donde ambos vuelven a verse las caras. Rodrigo revela que debajo del Vaticano se oculta a Dios y que únicamente el profeta puede comunicarse con él. Tras vencer a Rodrigo, Ezio accede a la cripta, donde se comunica con una mujer que se hace llamar Minerva, la cual revela que el mundo será consumido y que Ezio es un canal a través del cual ella se comunica con Desmond, el único que puede tener la destrucción del mundo. Ezio decide no acabar con la vida de Rodrigo y regresa a Monteriggioni con su tío Mario, afirmando querer dejar su vida de asesino atrás. Sin embargo, su tregua con los templarios no dura mucho, cuando las tropas templarias dirigidas por César Borgia, hijo de Rodrigo, asedian y toman la villa. César captura a Mario y roba el fruto. Ezio intenta rescatarlo, pero no puede evitar que César elimine a Mario y después destruya la villa. Ezio se despierta en Roma, donde Maquiavelo lo ha llevado para que desde allí acaben con el gobierno de Rodrigo de la ciudad. Durante los siguientes 9 años, Ezio y sus asesinos combaten por acabar con el gobierno templario en Roma. Ezio lucha contra su influencia mediante el subterfugio, socavando los apoyos que los Borgia tienen con el rey de Francia, la banca y el pueblo. Progresivamente los Borgia empiezan a perder apoyos y se quedan sin financiación, lo que obliga a César, que tenía planeado conquistar toda Italia, ayudado por sus ejércitos, a detener sus campañas. En 1503, un furioso César decide asesinar a su padre y tomar el control del fruto. César pretende hacerse con el control de Roma por la fuerza, sin embargo es arrestado por orden del nuevo papa. Ezio, ahora nombrado el nuevo mentor de la Orden de los Asesinos, decide que es hora de acabar con los Borgia de una vez por todas. César es llevado prisionero a España y Ezio decide ir en su busca, pues no pretende cometer el mismo error que con Rodrigo. Ezio llega hasta Viana, en Navarra, pues César ahora está aliado con los rebeldes navarros. Ezio y César combaten durante el ataque a la ciudad, arrojando el primero al segundo desde las murallas y acabando con su vida. Ezio regresa a Roma dispuesto a deshacerse del fruto una vez por todas, depositándolo en una cripta bajo el Coliseo, que será localizado por Desmond en la línea temporal actual de la saga. Ezio descubre entre las pertenencias de su padre una carta que habla de una legendaria biblioteca construida por el mítico asesino Altair Ibn Lahat, bajo la fortaleza de Masyaf. Ezio viaja hasta allí en 1511, descubriendo que los templarios también se hallan en su búsqueda. Si bien consigue frustrar su asalto sobre Masyaf, lo único que Ezio encuentra es un documento escrito por Niccolò Polo, que habla de 5 llaves ocultas en Constantinopla que permiten abrir las puertas de la biblioteca. Tras llegar a Constantinopla, Ezio colabora con los asesinos de la ciudad, la cual está sacudida por los enfrentamientos entre los gobernantes otomanos y los bizantinos, pues estos están apoyados por los templarios. Con la ayuda de una coleccionista de libros llamada Sofía Sartor, Ezio consigue obtener 4 de las 5 llaves. Ezio llega a la Capadocia a base de los templarios, descubriendo que los bizantinos son un títere del príncipe Ahmed, hijo del sultán otomano y líder de los templarios. Tras conseguir la última de las llaves, Ezio descubre que Ahmed ha secuestrado a Sofía, pretendiendo intercambiar las llaves por su vida. Ezio consigue rescatar a Sofía y recuperar las llaves, siendo Ahmed eliminado por su propio hermano Selim, el cual conmina a Ezio a abandonar Constantinopla de inmediato. Ezio y Sofía llegan a Masyaf, abriendo finalmente las puertas de la biblioteca. Entonces Ezio descubre el cadáver de Altair y un fragmento del fruto del Edén. Sin embargo, no halla ningún libro. El propósito de la biblioteca era servir de canal para enviar un mensaje a Desmond Miles. Sobrecogido por las revelaciones
proporcionadas por Altair y creyendo que ya había cumplido su propósito, Ezio decide que es momento de acabar con su vida de asesino dejando todo su equipo y marchándose con Sofía de vuelta a casa. Después Ezio ya está retirado con una apacible vida junto a su esposa Sofía y sus pequeños hijos, Flavia y Marcelo, en la Toscana. Cierto día, una misteriosa asesina china aparece solicitando su ayuda. Esta mujer responde al nombre de Zhao Yun y es una asesina fugada que aspira a que Ezio la ayude a reconstruir su orden. Zhao Yun es perseguida por los soldados del emperador de China, el cual está aliado con los templarios, de modo que Ezio decide instruirla. Tras la muerte de Zhao Yun de vuelta a China, Ezio regresa a su tranquila vida. Una tarde, mientras se hallaba junto a su mujer y a su hija en el mercado de Florencia, un joven se acerca a él, momento en el que Ezio empieza a sufrir un ataque al corazón, falleciendo, mientras su hija y su mujer corren hacia él. En la saga, Ezio será recordado como una de las mayores leyendas dentro de la Orden, siendo respetado y admirado por sus sucesores. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.